Dichos, filosofías y entre tantas creencias que se ha habido en la música y de gente que te cuenta por ahí. No, los músicos no son millonarios ni mucho menos ricos, ni siquiera los que ves en la televisión o en los videos de YouTube con cadenas de oro y relojes rentados con carros rentados, etcétera, etcétera. ¿Sabías que hubo un tiempo en que Michael Jackson compró los derechos de los Beatles cuando hizo una adquisición con ATV, una compañía australiana? Y hubo hasta desacuerdos entre Paul McCartney y Michael Jackson. I'm gonna buy your songs, you know? And I went, yeah. But it turned out to be true. And Si hubo desacuerdos con estos dos artistas globales, ahora imagínate qué queda para los artistas que son de un solo continente o que no son tan internacionales como ellos. Amén de varias historias que he escuchado de algunos músicos que vienen acompañando artistas grandes por acá, por este lado, que les pagan ahora sí que el salario mínimo estadounidense. Yo creo que si esos músicos se fueran a trabajar al McDonald's ganarían un poco o mucho más dinero de lo que ganan acompañando al Fantasma, al Mimoso o músicos así. Yo creo que tú mismo lo has vivido en carne propia. Artistas como Julián Álvarez, que se salió de Banda MS por no querer firmar un contrato eterno. Jorge Medina, un caso muy interesante, que se salió de la arrolladora por tanta presión y tanto trabajo y el dinero que él no esperaba. Y Banda El Recodo tampoco ha sido la excepción con todos los cantantes que se les han ido. Pero también si no fuera por esas movidas no tuviéramos solistas como el Flaco de los Recoditos, Pancho Barraza, etcétera, etcétera. Claro que hay músicos y cantantes que sí ganan mucho, pero exorbitantes cantidades de dinero, pero no es el caso para todos. Y aquí tenemos 8 mentiras que no sabías de la música o de los músicos, o tan siquiera 10 mentiras que te han contado que por el amor a todo lo que tú quieras y de la música deberían de extinguirse por completo y nunca volver a aparecer en la vida de nadie más. En el número 1 tenemos que la tuba es lo más difícil que tocar. No, claro que no es lo más difícil y mucho menos se le echa mucho aire. Lo que sí puede ser cansado es cargarla por 4, 5, 6, 7, 8 horas o hasta más. Hay veces que se toca en procesiones en México y pues ni modo, hay que cargar la tuba todo el rato que se tiene que hacer. Pero la realidad es que la tuba a veces deja de tocar entre medias de las canciones. Y en cuanto al aire, pues no creas que entre más grande el instrumento es más presión. De hecho es todo lo contrario. Si te fijas, por eso tiene el pabellón grande, para que el sonido se expanda y por ende se oye mucho más recio, pero sobre todo se oye grave, a diferencia de una trompeta. Y por los que vayan a decir, pero la boquilla es más grande. Bueno, la boquilla es más grande para que el sonido obviamente sea más grave su sonido. No, la tuba no es el instrumento más cansado ni el instrumento más difícil, pero tampoco te confíes, tampoco es un instrumento facilito del cual le deberías de tomar mucha atención y mucho cuidado si es que quieres aprender ese instrumento. En el número 2 es otra mentira que dicen que el piano es un instrumento muy difícil de tocar. Para nada, de hecho a todos los que se nos ocurre empezar a tocar el piano por primera vez se nos hace muy difícil porque no empezamos por donde es y porque tenemos la idea de que un pianista debe tocar tal cual como tocaba Beethoven o Mozart. Y esto es una falacia o mentira tan grande como la montaña Everest o los cráteres que existen en la luna. Porque por ejemplo Beethoven era sordo cuando él compuso la Moonlight Sonata, estaba componiendo toda la sinfonía en su cabeza solamente, por lo cual se cree que era perfect pitch u oído absoluto. Para que aprendas a tocar el piano como Beethoven, exactamente como él, yo creo que es una posibilidad entre 1.000.000, ya que uno no es Beethoven, uno nunca va a ser Beethoven y uno la mera verdad no quisiera ser Beethoven. Pero eso no importa, lo que importa es que aprendas a tocar el piano de una manera decente y no significa que tienes que aprender a tocar el piano como Beethoven. Por ende, el piano no es tan difícil como mucha gente cree. En el número 3 tenemos que el acordeón de botones es más difícil que el de teclas. Esta es una mentira muy grande también. Mucha gente tiene la creencia que el acordeón de botones es mucho más difícil que el de teclas porque mucha gente aprendió a tocar un poco de teclado o piano y como no sabe nada del orden de los botones del acordeón, que es diatónico, o sea, si mueves el fuelle hacia adentro da una nota y si lo mueves hacia afuera da otra. Pues entonces se cuatrapean o se confunden. Por ende, toda la gente piensa que es mucho más difícil tocar el acordeón de botones. De hecho, si tú enseñas a 2 niños de 5 años desde cero a tocar el acordeón, uno va a empezar a tocar el acordeón de botones cuando el otro va a empezar a tocar el acordeón de teclas. Según yo, mis cálculos y lo que muchos acordeonistas alrededor de todo el mundo piensan es que los 2 niños acordeonistas, siguiendo sus clases como debe ser y ejercicios, van a aprender al mismo ritmo y van a aprender lo mismo, pero en diferentes
excelente acordeón. Ahora, si quieres voltear el acordeón y darle el acordeón de botones al que se enseñó de teclas, eso sería algo imposible, porque uno se enseñó en tecla y otro se enseñó en botones. Y por eso es que existe la creencia que el acordeón de botones es más difícil. No lo es. De hecho, yo pienso que es un poco más fácil que el de tecla, porque el acordeón de botones es diatónico y te da dos tonalidades diferentes. Cuando apretas una tecla, sacas el fuelle, te da un tono diferente, y cuando metes el fuelle con la misma tecla te da otra nota, haciendo el acordeón de botones más ideal para hacer música norteña y arreglos norteños. Si tú te aprendes todo el orden de las notas y te grabas dónde están todas, pienso que sería más fácil tocar el acordeón de botones. En el número 4 tenemos la mentira de que los músicos se pasean mucho. De hecho, se la pasan encerrados mucho tiempo en el autobús, en el avión, en el hotel, y los muy famosos ni siquiera de la habitación en la que están, porque los están esperando afuera. Mira un ejemplo de Justin Bieber. Ahora, no estoy diciendo que sea mala onda ser famoso o que no tengas vida, pero prácticamente sí es algo así. Mucha gente piensa que los músicos o los músicos famosos, que en este caso es casi igual, piensan que se pasean mucho, y la realidad es que nada más se la pasan de un hotel a otro, comiendo tacos resecos de un lado y de otro, comiendo comidas que pues no sabemos si te van a caer bien hasta que no llegas al hotel y te toca descansar. Amén de tantas cosas, desveladas, y sí, a lo mejor sí te toca conocer alguna ciudad o algún pueblo, pero la mera verdad es que no te queda mucho tiempo para conocerlo. Lo único que te queda a veces es 1 a 2 horas, y pues ahora sí que no se puede ver mucho. En mi opinión, yo pienso que los youtubers y los tiktokeros, esos sí se pasean más. Los músicos no tanto. En el número 5 tenemos la mentira de que la música es muy fácil. De hecho, sí, es muy fácil ir a la escuela. Yo creo que el curso de la música te dura solamente 2 a 3 años. Si quieres en México alguna licenciatura, pues obviamente son 7, 8 años, y pues lo artístico no tiene nada de difícil estudiarlo. Lo difícil es ahora sí que pues aprenderte todas las canciones, aprender a tocar más que nada, y pues ahora sí que mantener tu hobby. Pues sale un poco caro a veces, y entonces es como cualquier otra carrera, no es muy fácil como se ve. Mucha gente ve y cree que es bien fácil. A mí de chiquillo me decían, tú nomás le soplas a eso y ganas dinero, pero pues la realidad es que pues soplarle parece fácil. Ahora sí que lo difícil era levantarse el día siguiente a la secundaria todo desvelado, y pues solamente con algunos 100 pesos en la bolsa, y pues ánimo a seguir. No, la música no es muy fácil de como la gente cree, sobre todo si te quieres mantener de ello. De ese chiste, mejor agárrate un trabajo en el Telmex, el Nokia o algo así. Acá en Estados Unidos sería pues en una bodega, en algo que sí pues te vaya a pagar por trabajo estable, que vayas a tener trabajo todo el año. En el número 6 es que los músicos son bien extrovertidos. No, si tú miras a alguien animando en una banda y crees que es pues una persona muy sociable, nada más porque lo ves cantando, animando o tocando algún instrumento, te estarías equivocando. Él hace eso muy cómodamente, ya que lleva muchos años haciéndolo, pero ya después de la tocada o del escenario te darás cuenta que por lo normal es una persona un poco cerrada de mente y un poco introvertida. Y yo lo digo de experiencia, a mí me ha ayudado mucho más un negocio de brincolines que tengo a ser un poco desenvuelto con la gente y no ser pues tan raro, ahora sí que tan rancio, ¿no? Y me ha ayudado a pues ahora sí en situaciones un poco difíciles, un poco awkward, como se dice en inglés, me ha ayudado a ser un poco más abierto de la mente, un poco más extrovertido sobre todo. Así es que si tu amigo o tu pariente es músico, no le creas mucho si lo ves hablando como si nada en el micrófono o tocando algún instrumento como si nada. Él lo hace de esa manera porque ya lleva muchos años quizás haciéndolo. Conforme vamos llegando al número 7 y número 8, vamos llegando a las mentiras más grandes de los músicos, y en el número 7 tenemos que los músicos son muy descontrolados y muy viciosos. Todo lo que llevo de la música jamás he probado una de estas cosas. Claro que he probado un poquito la cervecita y cosas así, pero de ahí en más nunca he probado cosas indebidas, ni siquiera por probarlas. Claro que hay músicos que son muy viciosos, muy descontrolados como mucha gente cree, pero esta es una mentira bien grande. No todos son así. De hecho, los dueños de la banda de donde yo toco por el momento
Es muy curioso, pero ellos detestan lo que es la bebida y todas las sustancias indebidas que el ser humano no debería de usar ni de broma. Como dije y vuelvo a repetir, nunca he probado ninguna de las cosas indebidas y jamás lo haré, no lo necesito. Esa es la mentira 7.5, no las necesitas para tocar, ni para aguantar la desvelada, ni nada de eso. No te creas de la gente que dice, mira, prueba esto para que aguantes. No te creas de nada de esas cosas. Si te dicen, aléjate de esas personas. Esas personas solamente te van a destruir, te quieren hacer algún mal, de hecho. Y de hecho, si les dices que sí, tú eres una de las personas que forma parte de esta mentira, que la gente cree que todos somos unos viciosos y unos buenos para nada. Y que no trabajamos y que somos indecentes. Y aparte de que tocamos muy feo. Eso nos tachan a veces, pero bueno. Y pues tenemos aquí la última mentira que mucha gente le gusta rodar por ahí y le gusta andarle diciendo a todo el mundo y se la creen. Y ven que fulano de tal ya tiene sabe cuántas vistas en YouTube y piensan que eso se convierte en dólares. Y pues sí, a veces sí es el caso. Como te dije al principio del video, Michael Jackson tuvo unos malencuentros con Paul McCartney por haber adquirido la música que a lo mejor Paul McCartney al principio no quiso comprar por 40 y tantos millones de dólares en aquel tiempo, que hoy se traduce como algunos 2 billones de dólares. Artistas como Taylor Swift han estado entre escándalos con sus disqueras porque han salido desacuerdo. Dice Taylor Swift que si tú no eres dueño de tus masters, o sea de tus canciones, las disqueras pueden hacer lo que les venga con tu música. Y eso es Taylor Swift, la favorita del momento, ni siquiera ella se les escapa. O como el escándalo de Kanye West y la ruptura con su disquera, o los cheques de solamente 10,000 míseros dólares que el dueño de Backstreet Boys y NSYNC escribía a los músicos después de haber vendido millones y millones de copias. Spencer Cornelia tiene un muy buenísimo video cubriendo todo este tema. Lo único malo es que está en inglés, pero a lo mejor lo puedes subtitular en español. Está buenísimo. Pero bueno, te darás cuenta que en la música hay muchas tranzas, muchas cosas que pues están fuera de lugar y hacen a la gente creer otras cosas que no. Y eso es con artistas de esta magnitud. Ahora imagínate con artistillas que pues de poca monta que salen y que la gente cree que se están bañando en dinero solamente porque pues son virales, porque traen una cadena de oro, traen una troca del año, etcétera, etcétera. Esta es la mentira más grande. De hecho, ha mandado mucho más gente a la quiebra que mucha más gente que se forma a la despensa después de un día de las votaciones. Podemos ver con todos estos artistas que se han ido a la quiebra después de tener disque fama y dinero, se han quedado ahora sí que en la ruina. Y la gente que va a escribir un comentario, pero que si tú no sabes que los contratos millonarios, eso yo ya lo sé. Hay muchos artistas que dicen, le dieron un contrato millonario de 5 millones de dólares. Yeah. Signs the $1 million deal, yeah. When I put that check in my bank account, I think I had like $300 in my bank account. De ahí ellos tienen que pagar su propio publicista, arreglista, autor, promotor. Y ya casi se me olvidaba, los impuestos del tío. Lo que sí quisiera dejar en claro es que sí, la industria ha cambiado bastante ahora con las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Deezer y todas esas plataformas. Pero aún hay muchas tranzas que siguen pasando. Como las disqueras están perdiendo mucho dinero ahora, están tratando de comprar radio, comprando derechos, comprando artistas. Peso Pluma por eso hizo su propia disquera, porque me imagino que no quería compartir sus ganancias con una disquera a 15% para él y 85% para la disquera. Y bueno, ojalá y te haya gustado este video de unas cuantas mentiras que suenan mucho por ahí y que la gente aún las cree, y si los desmientes el día de hoy quizá te vayan a enfrentar con un gran debate, pero enséñales este video para que ellos solo se desengañen y aprendan algo nuevo el día de hoy acerca de la música. Si te gusta este contenido, te dejo más videos aquí arribita. Si te gusta todo lo de la música, aquí aprendemos a tocar trompeta, aprendemos de acordes, aprendemos un poco de acordeón, de canto, un poco de todo. Pero bueno, ya no te digo más. Mejor dale click a otro video y suscríbete si no lo has hecho. Si es que te gusta este contenido, por favor dame un pulgar arriba si te gustó el video y deja algún comentario de alguna mentira que tú crees que alguna gente tiene rondando por ahí todavía. De Sobra Sol y de la mano de Dios, yo me despido y nos vemos hasta el próximo video. Chao.